¿Qué hace al profeta Elías una figura tan poderosa en la historia bíblica? ¿Por qué su vida, marcada por fuego, fe y confrontación, sigue resonando en nuestro tiempo? En este video, te invito a contemplar el legado de Elías, un hombre que desafió reyes, invocó milagros y fue llevado al cielo en un torbellino. Su historia no solo inspira, sino que nos llama a despertar espiritualmente. Si este contenido toca tu corazón o te invita a reflexionar, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con quienes buscan profundidad y sentido en su caminar espiritual. Tu apoyo ayuda a que esta comunidad crezca con propósito y belleza. Comencemos. El profeta Elías es importante, por ser un gran ejemplo de fe, valentía y celo por Dios, defendiendo la adoración del único Dios verdadero en un contexto de idolatría. Su vida está marcada por milagros asombrosos, como bajar fuego del cielo y la resurrección, lo que demuestra el poder de Yahvé. Además, es reconocido como una figura clave para el futuro, ya que su regreso es profetizado como un precursor del Mesías, y se le asigna la restauración de las llaves del sacerdocio que permiten sellar las generaciones para la salvación eterna. Un defensor de la fe pura. Lucha contra la idolatría. Elías vivió en una época donde la adoración del dios fenicio Baal estaba extendida, y su misión fue restaurar la adoración del Dios de Israel, Yahvé, mostrando que Él es el único Dios verdadero. Fortaleza en la adversidad. A pesar de que luchó contra la persecución y sintió miedo y desánimo, demostró una confianza inquebrantable en Dios, levantándose y enfrentando el mal con valentía. Un hombre de milagros y poder. Poder del sacerdocio. Elías usó los poderes del sacerdocio para controlar los elementos, por ejemplo, vendió los cielos, provocando una hambruna, y luego los abrió nuevamente, trayendo la lluvia a la tierra. Milagros de vida y muerte, Dios obró poderosamente a través de él, incluyendo la resurrección del hijo de una viuda. Ascensión milagrosa, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, una señal de su gran estatura espiritual y la aprobación divina. Una figura profética para el futuro. Precursor del Mesías, el libro de Malaquías profetiza el regreso de Elías antes de la llegada del día del Señor, designándolo como un precursor del Mesías. Restauración del sacerdocio. En las tradiciones de algunas religiones, Elías es visto como el último profeta del Antiguo Testamento en poseer las llaves del poder sellador del sacerdocio. Él regresó en una época posterior para restaurar estas llaves, un evento esencial para la salvación y exaltación en el reino de Dios. Importancia interreligiosa. Referencias a Elías se encuentran en el judaísmo, el cristianismo, el islam y el budismo, lo que subraya su profunda y duradera importancia espiritual. Elías, el profeta de Dios, contempla a la multitud subir con dificultad las faldas del monte Carmelo. Incluso a la débil luz del amanecer, resulta evidente que el pueblo está sumido en la pobreza. Los 3 años y medio de sequía han dejado su huella. Entre la gente se abren paso con orgullo los 450 sacerdotes de Baal. Salta a la vista que odian a muerte al fiel profeta. Aunque la reina Jezabel ya ha ejecutado a muchos siervos de Dios, Elías aún se opone con firmeza al culto a Baal. ¿Pero cuánto más resistirá? Esos profetas falsos quizá piensen que un solo hombre jamás podrá con todos ellos, rey. 18. También llega en su carruaje el rey Acab, quien tampoco le tiene ninguna simpatía a Elías. A este solitario profeta le espera el día más extraordinario de su vida. Ante sus ojos se producirá uno de los enfrentamientos entre el bien y el mal más impactantes de la historia. ¿Cómo debe sentirse a medida que se acerca ese momento? La Biblia explica que Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, así que no sería raro que tuviera algo de miedo. Santiago 5. Lo que está claro es que, frente a un pueblo infiel, un rey apóstata y unos sacerdotes sedientos de sangre, Elías debe sentirse terriblemente solo. Durante la mayor parte de su vida, Elías había observado con impotencia cómo se pasaba por alto y se pisoteaba lo que debía ser lo más importante para el pueblo,
la adoración al Dios verdadero. Desde hacía mucho tiempo, numerosos israelitas se habían apartado de servir a Dios para dar culto a los dioses falsos de las naciones vecinas. Pero en los días del profeta Elías, esta antigua disputa entre la religión verdadera y la falsa llegó a un punto extremo. El rey Acab había ofendido gravemente a Dios. Se había casado con Jezabel, la hija del rey de Sidón. Ella estaba decidida a erradicar la adoración a Dios y a difundir el culto a Baal por todo Israel. Acab se dejó influir enseguida por su esposa y edificó un templo y un altar a Baal. De hecho, dio un terrible ejemplo al pueblo postrándose ante ese dios pagano. ¿Por qué era tan horrible el culto a Baal? En primer lugar, porque había desviado a la nación de servir al Dios verdadero. Y además, se trataba de una religión depravada y cruel, en la que hombres y mujeres se dedicaban a la prostitución ritual, se practicaban orgías. Por eso, Dios había enviado a Elías ante Acab para anunciarle una sequía que duraría hasta que el profeta mismo decretara su fin. Pasaron algunos años antes de que Elías volviera a presentarse ante el rey, y cuando lo hizo, fue para decirle que reuniera al pueblo y a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. La fértil tierra que Jehová había entregado a los hijos de Abraham se ha convertido en un terreno estéril y abrasado por el sol, arruinado por la insensatez del propio pueblo de Dios. Elías se presenta ante los israelitas allí reunidos y dice, ¿hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones diferentes? Si Dios es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo, pero si Baal lo es, vayan siguiéndolo a él. Reyes 18. Aquellas personas no se daban cuenta de que tenían que elegir entre adorar a Baal y adorar a Dios. Pensaban que podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, por un lado, apaciguar a Baal con sus repugnantes ritos, y, por otro, pedirle a Dios que los cuidara. Quizás razonaban que Baal bendeciría sus cosechas y su ganado, mientras que Jehová de los ejércitos los protegería en el campo de batalla. Así que aquellos israelitas estaban cojeando, o saltando de un pie al otro, como quien intenta seguir dos caminos a la vez. Esta clara advertencia de Elías nos motiva a examinar nuestra adoración a Dios y ver a qué cosas les estamos dando más importancia en nuestra vida. Elías les propone a los sacerdotes de Baal una prueba clara y sencilla. Tienen que preparar un altar y poner un sacrificio sobre él, orar a su Dios y pedirle que encienda el fuego. Y Elías, por su parte, hará lo mismo. ¿Con qué objetivo? El profeta explica que el Dios que responda por medio de fuego es el Dios verdadero. Por supuesto, Elías sabe muy bien quién es el Dios verdadero. De hecho, su fe es tan fuerte que hasta les da a sus enemigos todas las ventajas. Les dice que vayan ellos primero. Así que, tras escoger el toro que quieren sacrificar, comienzan a suplicarle a Baal. Los profetas de Baal ya han preparado su sacrificio y están clamando a su Dios. Oh Baal, respóndenos, gritan una y otra vez. Van pasando los minutos y las horas. Pero no hubo voz, y no hubo quien respondiera, dice la Biblia. Al mediodía, Elías empieza a ridiculizar a aquellos impostores, afirmando en son de burla que Baal debe estar muy ocupado para responderles, que estará haciendo sus necesidades o que se habrá quedado dormido y necesita que lo despierten. Llamen a voz en cuello, le sugiere. Evidentemente, veía el culto a Baal como lo que era, una farsa absurda, y quería desenmascararlo ante todo el pueblo. Reyes 18. Al oír esto, los sacerdotes de Baal se ponen aún más histéricos y empiezan a clamar a voz en cuello y a cortarse según su costumbre con dagas y con lancetas, hasta que hicieron chorrear la sangre sobre sí. Y todo para nada. No hubo voz, y no hubo quien respondiera, y no se prestó ninguna atención. Así es, Baal no existía, no era más que una invención de Satanás para apartar a la gente de Dios. Ya a última hora de la tarde, le llega el turno a Elías para ofrecer su sacrificio. Primero repara un altar de Dios que había sido demolido, sin duda por los enemigos de la adoración pura. En total utiliza 12 piedras,
Tal vez para que las 10 tribus que ahora forman la nación de Israel recuerden que aún están bajo la ley que Dios dio a las 12 tribus en tiempos de Moisés. Entonces prepara su sacrificio y empapa todo con agua, posiblemente obtenida del cercano mar Mediterráneo. Incluso cava una zanja alrededor del altar y la llena de agua. Como vemos, a diferencia de todas las ventajas que les dio a los profetas de Baal, Elías pone toda clase de obstáculos para que su sacrificio prenda fuego. Así demuestra que confía plenamente en el poder de su Dios. A continuación, Elías hace una oración sencilla en la que revela claramente qué cosas le preocupan. Lo primero y más importante para él es dar a conocer que Dios es el único Dios en Israel, y no ese Baal. Lo segundo es que sepan que Él no es más que un siervo de Dios, así que toda la gloria y el mérito debe darse a Dios. Por último, también vemos que sigue preocupado por sus hermanos israelitas, pues desea que Dios vuelva atrás el corazón de ellos y se arrepientan. Pese a las desgracias que han provocado por su falta de fe, Elías todavía los ama. ¿Qué hay de nuestras oraciones? ¿Revelan el mismo amor por el nombre de Dios, la misma humildad y la misma compasión por quienes necesitan ayuda? Cuando Elías comenzó a orar, es posible que muchos se preguntaran si Dios resultaría ser un Dios tan falso y decepcionante como Baal. Pero, al concluir la oración, toda duda se disipa, pues el relato dice que el fuego de Dios vino cayendo, y se puso a comer la ofrenda quemada y los pedazos de leña y las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Todos gritan, Dios verdadero, Dios verdadero. Por fin reconocen la verdad. Ahora bien, ¿basta con eso? Bueno, admitir que Dios verdadero después de ver fuego cayendo del cielo no es que sea una gran demostración de fe. Así que Elías les pide que prueben su fe de otra manera. Les pide que hagan lo que deberían haber hecho muchos años antes, obedecer la ley de Dios. Y la ley mandaba ejecutar a los falsos profetas y a los idólatras. Los sacerdotes de Baal eran enemigos declarados de Dios y estaban empeñados en frustrar sus propósitos. ¿Cuánto duró la sequía? Elías le dijo al rey Acab que aquella larga sequía pronto iba a terminar. Esto ocurrió al tercer año, contando desde el día que Elías anunció la sequía. Y Dios hizo que lloviera poco después de que su profeta lo predijera. Quizás por eso algunos concluyen que la sequía terminó en el transcurso del tercer año y que, por tanto, debió durar menos de 3 años. Sin embargo, tanto Jesús como Santiago afirmaron que la sequía se prolongó por 3 años y 6 meses. Elías ansía estar a solas para orarle a su Padre Celestial. Sin embargo, la muchedumbre que lo rodea acaba de ver cómo Dios respondió a su petición de que bajara fuego del cielo, por lo que probablemente muchos traten de llegar hasta donde Él para que los bendiga. Además, antes de poder ir a orar en privado a Dios en las cumbres del Monte Carmelo, Elías debe cumplir con la desagradable tarea de hablar con el rey Acab. Elías y Acab son polos opuestos. Acab, vestido con su espléndido ropaje real, es un apóstata codicioso que se deja influir con facilidad. En cambio, Elías, con su vestimenta oficial de profeta, es un hombre de fe, valiente e íntegro. Este día que está a punto de concluir ha revelado la clase de hombre que es cada uno. Ha sido un día humillante para Acab y los demás adoradores de Baal. Se ha asestado un golpe devastador a la religión pagana que Acab y su esposa, la reina Jezabel, promueven en las 10 tribus de Israel. Baal ha resultado ser una auténtica decepción. A pesar de las súplicas desesperadas, las danzas y los sangrientos rituales de sus profetas, este dios falso ha sido incapaz de encender un simple fuego. Tampoco ha podido librar a estos 450 sacerdotes de una ejecución bien merecida. Pero ha fallado en algo más, y ese fracaso está a punto de evidenciarse por completo. Por más de 3 años, sus profetas le han estado rogando que ponga fin a la sequía que padece el país, pero Baal no ha respondido. Sin embargo, Jehová no tardará en hacer que llueva y demostrar así que no hay otro Dios como él. Un hombre de oración. Elías le dice a Acab,
sube, come y bebe, porque hay el sonido de la ruidosa agitación de un aguacero. En cuanto a Elías, continúa el relato, subió a la cima del Carmelo y empezó a agazaparse a tierra y a mantener su rostro puesto entre las rodillas. Mientras Acab se preocupa de llenarse el estómago, a Elías se le presenta la oportunidad de orar a su Padre Celestial. ¿No le llama la atención la humilde postura que adopta el profeta? Está arrodillado con la cabeza tan agachada que el rostro le queda en las rodillas. Elías oró para que se acabara la sequía, y todo indica que el profeta elevó dicha oración cuando se hallaba en la cima del monte Carmelo. Elías sabe que Dios había dicho: estoy resuelto a dar lluvia sobre la superficie del suelo. Por lo tanto, lo que en esencia pide es que se haga la voluntad de Dios, lo mismo que Jesús enseñaría a sus discípulos a pedir en oración unos 1000 años más tarde. Con plena confianza y actitud vigilante. Si bien Elías está seguro de que Jehová terminará con la sequía, de lo que no está seguro es de cuándo lo hará. ¿Qué hace el profeta mientras espera a que Jehová actúe? Mira en dirección al mar. Él subió, pues, y miró, y entonces dijo: no hay nada absolutamente. Entonces el profeta pasó a decir: vuelve, 7 veces. Elías tiene total confianza en la promesa que Dios ha hecho, y por eso anhela ver cualquier indicio de que él va a actuar. Así que manda a su ayudante a un lugar alto para buscar en el horizonte alguna señal de lluvia inminente. Cada vez que regresa, su siervo le repite sin entusiasmo: no hay nada absolutamente. El horizonte se ve claro, y el cielo, completamente despejado. ¿Pero nota usted algo extraño en el relato? Recuerde lo que Elías le acababa de decir al rey: hay el sonido de la ruidosa agitación de un aguacero. Pues bien, ¿cómo puede afirmar tal cosa cuando no se ve ni una sola nube? Elías sabe lo que Dios ha prometido. Y como su profeta y representante, está seguro de que cumplirá su palabra. Tanta confianza tiene en él que es como si ya escuchara el aguacero. Puede que esto nos recuerde lo que la Biblia dice de Moisés: continuó constante como si viera a aquel que es invisible. ¿Es Dios así de real para nosotros? Lo cierto es que nos ha dado razones de sobra para tener esa clase de fe en él y en sus promesas. El profeta manda volver a su servidor, no una vez ni dos, sino 7 veces. De seguro, el siervo debe estar cansado de tanto ir y venir. Pero Elías no se da por vencido y sigue pendiente de una señal. Por fin, después del 7º viaje, el ayudante le informa: mira. Hay una nubecilla como la palma de la mano de un hombre, que viene ascendiendo del mar. ¿Se imagina al servidor con su brazo extendido, indicando con la mano el tamaño de la nube sobre el horizonte del mar grande? Puede que él no esté demasiado impresionado, pero para Elías aquella pequeña nube es importantísima. A continuación le da estas instrucciones urgentes: sube, di a Acab, engancha el carro, y baja para que no te detenga el aguacero. Dios ayuda y bendice. Mientras tanto aconteció que los cielos mismos se oscurecieron con nubes y viento, y empezó a haber un gran aguacero. Y Acab siguió adelante montado en su carro, y se encaminó a Jezreel. Todo ocurre muy rápido. Mientras el ayudante de Elías le entrega el mensaje a Acab, aquella pequeña nube se multiplica, cubriendo y oscureciendo el cielo, y empieza a soplar un fuerte viento. Después de 3 años y medio, por fin llueve sobre el suelo de Israel. La sedienta tierra absorbe con avidez el agua que cae. A medida que la lluvia se convierte en un aguacero, el río Sison va ensanchándose y limpiando la sangre de los profetas de Baal allí ejecutados. Los israelitas ahora tienen la oportunidad de limpiarse también de la terrible mancha que la adoración de Baal ha dejado sobre la nación. ¿La aprovecharán? Sin esperar más, el profeta de Dios toma el mismo camino que Acab. Tiene por delante un largo trayecto, bajo los negros nubarrones y la intensa lluvia, pero entonces ocurre algo insólito. La misma mano de Dios resultó estar sobre Elías, de modo que él se ciñó las caderas y se fue corriendo delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. ¡Qué bendición para Elías!
Debió ser una experiencia emocionante tener tanta fuerza, vitalidad y resistencia, tal vez incluso más que en su juventud. Lo que le ocurrió quizá nos traiga a la memoria las profecías que aseguran que los siervos fieles de Dios disfrutarán de vigor y salud perfecta en el futuro paraíso terrestre. Pero lo más importante de todo es que, mientras corría por aquel largo camino, Elías podía estar completamente seguro de que contaba con el favor del único Dios verdadero. Dios desea de corazón darnos muchas bendiciones, y vale la pena que hagamos todo lo posible por obtenerlas. Al igual que Elías, debemos mantenernos vigilantes y prestar atención a las contundentes pruebas de que Dios va a actuar en estos tiempos tan peligrosos y apremiantes. Y como este fiel profeta, tenemos razones de sobra para confiar plenamente en el Dios de la verdad. Dios fue su refugio y su consuelo. Elías corre bajo la lluvia mientras el cielo se va tiñendo de negro. Todavía le queda un buen trecho para llegar a Jezreel. Y aunque está entrado en años, avanza incansable, pues la misma mano de Dios está sobre él. La fuerza que impulsa su cuerpo es distinta a todo lo que ha sentido antes. Hasta ha dejado atrás a los caballos que tiran del carruaje del rey Acab. Las ventosas cumbres del monte Carmelo, ahora lejanas y ocultas por la tormenta, fueron el escenario donde Dios utilizó a su profeta para asestar un tremendo y milagroso golpe al culto de Baal. Cientos de sacerdotes paganos fueron justamente ejecutados tras quedar al descubierto sus viles engaños. Después Elías le rogó a su Dios que pusiera fin a la sequía que había castigado la tierra por 3 años y medio, y entonces rompió a llover. Mientras recorre bajo la intensa lluvia los 30 kilómetros que lo separan de Jezreel, cegaramente se ilusiona pensando que las cosas por fin mejorarán. Acab tendrá que cambiar. Después de todo lo sucedido en el monte Carmelo, no tendrá más opción que abandonar el culto a Baal, controlar mejor a Jezabel, su esposa, y dejar de perseguir a los siervos de Dios. Un giro inesperado. Acab refirió a Jezabel todo lo que Elías había hecho y todo acerca de cómo había matado a todos los profetas a espada. La reina se pone hecha una furia. Llena de ira, envía a Elías esta terrible amenaza de muerte: así hagan los dioses, y así añadan a ello, si mañana a esta hora no hago tu alma como el alma de cada uno de ellos. Jezabel está decidida a matarlo para vengar la muerte de los profetas de Baal. Tanto es así que jura que si no lo asesina en el plazo de un día, ella misma deberá morir. Presa del pánico, Elías atraviesa 150 kilómetros en dirección suroeste hasta llegar a Beer-seba, ciudad situada cerca de la frontera sur de Judá. Allí deja a su servidor y se interna en el desierto él solo. El relato añade que recorre el camino de un día. En su desesperación, el profeta le pide a Dios que le quite la vida. No soy mejor que mis antepasados, clama. Sabe que estos no son más que huesos y cenizas en la tumba, y que no pueden hacer nada bueno por nadie. Elías se siente igual de inútil, por lo que llega a preguntarse qué razón hay para seguir viviendo. Ya sin fuerzas para luchar más, implora: basta. Después de que Elías se duerme, Dios le envía un ángel que, tocándolo suavemente para despertarlo, le dice: levántate, come. Y así lo hace Elías, pues el ángel bondadosamente le ha servido una comida sencilla, pan recién hecho y agua. El relato sigue diciendo que el profeta entonces come y bebe, y luego se vuelve a dormir. Él se levantó y comió y bebió, y siguió yendo por el poder de aquel alimento durante 40 días y 40 noches hasta la montaña del Dios verdadero. Al igual que hicieron Moisés unos 600 años antes y Jesús casi 1000 años después, Elías ayunó durante 40 días y 40 noches. Elías caminó unos 320 kilómetros hasta que por fin llegó al monte Horeb o monte Sinaí. Este lugar estaba cargado de significado. Fue allí donde, muchos años atrás, Jehová se había aparecido mediante un ángel a Moisés en la zarza ardiente, y también fue allí donde Dios estableció el pacto de la ley con la nación de Israel. Y ahora es en este mismo lugar donde Elías busca refugio en una cueva.
He estado absolutamente celoso del Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, tus altares los han demolido, y a tus profetas los han matado a espada, de modo que solo quedo yo, y empiezan a buscar mi alma para quitármela. El ángel le pide al profeta que se acerque a la entrada de la cueva. Él obedece sin saber lo que va a ocurrir. De repente, se desata un intenso vendaval. Las ráfagas deben emitir un ruido ensordecedor, pues son tan fuertes que desgarran montañas y quiebran peñascos. Y allí está Elías, intentando refugiarse del azote del viento, mientras se protege los ojos y se sujeta la pesada y tosca vestidura de pelo. Para colmo, luego tiene que luchar por mantenerse en pie, pues el suelo comienza a moverse. Un terremoto está sacudiendo la región. Entonces, cuando apenas se ha recuperado, una enorme llamarada lo obliga a entrar en la cueva, así de intenso es su calor. Tras el fuego, todo queda en silencio. Entonces Elías oye una voz calmada y baja que lo insta a desahogarse de nuevo, así que expresa sus preocupaciones por segunda vez. He dejado que 7000 permanezcan en Israel, todas las rodillas que no se han doblado a Baal, y toda boca que no lo ha besado. Así es, Elías no estaba solo. Debe alegrarse muchísimo al enterarse de que esos miles de fieles israelitas se han negado a idolatrar a Baal. Durante la prolongada sequía, Dios le indicó a Elías que fuera a Sarepta, cerca de la ciudad fenicia de Sidón, en el corazón del territorio de los adoradores de Baal, para hospedarse allí en la casa de una viuda. Cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías oró y Dios le devolvió la vida. Aún un hombre de Dios puede sufrir la depresión. Cuando el hijo de la viuda murió, Elías clamó a Dios preguntándose por qué había hecho caer esa tragedia sobre la mujer que tan bondadosa había sido con él. Después de la victoria de Dios en el monte Carmelo, Elías, aterrado, huyó de la ira de Jezabel, quejándose ante Dios de que él era el único fiel que había quedado y pidiéndole que le quitara la vida. En ambos casos, Dios cuidó de Elías y respondió sus oraciones, resucitó al hijo de la viuda y le brindó alimento, su presencia y nuevas tareas para cumplir. Cuando Elías completó su ministerio, Dios lo llevó al hogar eterno, no por medio de la muerte, sino de una transición milagrosa de la que fue testigo el sucesor de Elías, Eliseo. Elías dejó tras de sí un ejemplo perdurable de lo que un hombre de Dios puede lograr.